En la pasada... Claro, hay un articulito de eso, de los comentarios nuestros, que mucha gente no le ha puesto mucha atención porque la población en ese caso nada más se divide en dos: los que desconocen total, que es la mayoría, y el grupito que sabe pero que no le interesa que se hable de eso. Ay, Dios mío. Bueno, aquí vamos a ver, bueno, usted está haciendo referencia a la columna síntesis de la página 2 del periódico El Caribe, donde dice las deudas nuevas y las deudas viejas no se pagan. Ante esa realidad, si una empresa o una persona le vende o realiza una obra al gobierno, para cumplir con la construcción, el contratista se endeuda. Cuando pasan años y el Estado no paga, los intereses por la deuda sobrepasan el monto de la deuda. Justo ahí, como por arte de magia, aparece una persona, un buscón, cobra la deuda completa a cambio de que le entreguen el 50% del monto. Para el deudor resulta una gran solución. Para el buscón es un buen negocio. Cobra el 50%, reparte entre los que facilitaron el pago y se queda con un 10%. Al ser un negocio fácil, algunos crearon deudas fantasmas y falsificaron documentos para cobrar un jugoso 50%. Mira, Carlos, el comentario de hoy gira hacia las herencias, el patrimonio familiar y el destino de ese patrimonio cuando muere uno de los dos miembros de la familia, de los dos padres. De quienes consolidaron el patrimonio. Y tiene que ver con los divorcios, que se dividen también los activos y el patrimonio. Resulta que ese comentario se puede fusionar con lo otro por lo siguiente. En República Dominicana, independientemente de que es uno de los países que más creció, porque si tú tomas dos cifras que nadie se ha preocupado por hacerlas públicas y analizarlas. Si tú tomas 1844, anúlalo, toma 1861, 65 y 63 la restauración. Si tú tomas esa fecha y arranca de 1863 al 2023, año por año, los 100 y pico de años que hace de eso, y colocas dos columnas, una que señale cuántos habitantes, cuántas personas vivían en República Dominicana, y al lado cuáles fueron los presupuestos de cada año. Y como es natural, lo primero de un presupuesto es que tú tienes que decir cómo se destinó el dinero, cuánto se destinó a sueldos y cuánto se destinó a obras de inversión. También una tercera columna que te diga cuánto se tomó prestado en cada año. Si no hubo, no hubo. Si hubo, van tres columnas. La cuarta sería la fuente de el origen de ese presupuesto. Si el presupuesto un día tenía 1 millón de pesos, entonces poner de dónde se buscó ese 1 millón de pesos. Son 4 columnas, nadie lo ha hecho. Trujillo en el 60 dio un dato
Cuando nosotros tomamos el poder, el presupuesto era creo que de 9 millones de pesos. Y hoy estamos cerca de los 30. Esto es en el 60, ya él despidiéndose. Eso te confirma que el gobierno, el Estado, es en República Dominicana el mayor comprador, el mayor pagador o el mayor malapagador, el que peor paga, como lo quieras poner. Y que paralelamente con esa economía estatal funciona. Y no me interesa hablar con economistas, porque los economistas ven las cosas desde el punto de vista real, pragmático, y no tienen ningún otro componente. Nosotros creemos que hay un paralelismo con la empresa privada. Desgraciadamente, tú no puedes definir dos mundos y decir, por ejemplo, ¿cuál es la fortuna mayor del sector privado? La familia Vicini. No tiene ninguna duda. Paralelamente hizo su dinero, pero tú no puedes separar un capital y decir, no, esto no tiene nada que ver con el gobierno. Siempre tiene que ver con el gobierno, pero en una medida diferente. Por ejemplo, aquel que hace capital con permisos o con concesiones. El que lo hizo en medios de comunicaciones, el Estado el gobierno fue el que le dio las concesiones. El que lo hizo con generación de energía, el Estado lo hizo generador. Y le da garantía de comprarle El que es un constructor civil de carreteras, necesariamente el Estado le otorgó o se ganó los contratos. Naturalmente, no es lo mismo cuando una persona siembra plátanos en Moca, 1000 tareas de plátano, los cultiva, los cosecha y los vende en el mercado. Ahí la participación del Estado es muy pequeña. O cuando, por ejemplo, un empresario decide sembrar aguacates en una montaña y coger esos aguacates y vender en el mercado local una parte y en el mercado de exportación otro, el Estado tiene que ver con eso. ¿En qué? En que donde está esa finca de aguacates, no sería posible llevarlo a los puertos y a los mercados si el gobierno no le hace una carretera. Porque tú no haces nada con producir 1 millón de unidades de aguacate y no poderlo exportar. Necesita a papá gobierno para que te haga la carretera. Entonces hay cosas que son 100% gobierno, un alto porcentaje gobierno, un porcentaje importante que necesita ayuda del gobierno y otro que no necesita nada pero esto es muy poco y muy pequeño. Entonces, esas son las situaciones que con el tiempo los gobiernos han crecido en su presupuesto porque la población ha crecido. Tú no es lo mismo un país de 1 millón de habitantes disperso en 48,000 kilómetros que 10 millones de habitantes
con 3 millones de haitianos y medio millón de turistas constantemente en el territorio nacional. Y uno tratando de buscar divisas, exportando productos. Es decir, son factores que cambian mucho. Los gobiernos, como no tiene el país fuentes de producción de divisas igual a la necesidad que tiene de divisas, sus presupuestos son deficitarios porque tienen que comprar moneda dura. Cuando se paga la nómina de las relaciones exteriores, eso es ya lo de... Antes era lo principal. ¿Cuánto gasta el gobierno en divisas para pagarle los sueldos a los diplomáticos? Eso antes era mucho. Ahora es mucho, pero es más el pago de la deuda externa. Es más las divisas que hay que buscar para comprar petróleo, porque aquí no hay petróleo. Entonces, todos esos factores, hay que tener mucho cuidado cuando usted culpa a un gobierno de ineficiente por una de esas razones. Porque si tú tienes una pandemia, no puedes crear impuestos. Mira, hoy mismo los organismos remachan que ya es hora de crear impuestos. Lo leíste tú hace un rato. Entonces, todas esas cosas, ya el votante tiene que saber cuándo la oposición o el gobierno que dice, nosotros hicimos tal cosa, tenemos que ver si la hicimos o la seguimos haciendo, o la continuamos haciendo. Sí. O la oposición dice, el gobierno está cogiendo préstamos, sí, pero ¿de dónde y cómo es que la economía está del tamaño que está si todavía nosotros no producimos las divisas que necesitamos? Ahora, cuando aquí se encuentre gas natural, petróleo y el oro sea, porque dice, nosotros producimos oro, sí, pero lo que cobramos es un porcentaje pequeño del oro. El oro es de quien tiene la tecnología para convertirlo en oro. Entonces, Y parece que mucha gente no se le olvida de que los recursos naturales se agotan. eso hace que tú elijas y selecciones desde la restauración hasta hoy, ¿cuál ha sido la incidencia en la política y en la economía dominicana de los Estados Unidos? Toda. Es decir, aquí no se puede ser millonario siendo comunista y enemigo de Estados Unidos. Algo se te tranca el juego por algún lado. Porque nosotros dependemos de esa relación. Ahora, hay capitales que se han hecho porque los gobiernos lo han ayudado, pero ellos han ayudado a los gobiernos. Si tú coges el inicio de Vicini, te darás cuenta que Vicini le dio más ayuda a los gobiernos que el gobierno a los Vicini, porque le prestaba. Sí. Y tanto así que cuando en el 24 los americanos entregan a quien le dejan el poder, es a un Vicini Burgos. Y eso es lo que hay que entender. Tú no vas a entender lo que está pasando en tu país si tú no sabes de dónde vienen las cosas. Los capitales de aquí. Ahorita hablaba con Félix el origen de los capitales. ¿Cuáles son los ricos de gobiernos? Pero tú no vas a decir esos nombres, pero es que lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Además, nadie le está diciendo que se los robó. Lo grande es cuando tú no sabes que aquí hay diputados, hay senadores, hay alcaldes y hay ministros
que son multimillonarios y que tú no te explicas de dónde, cómo escondieron el dinero. El otro día, de las 4 grandes cadenas de farmacias, que ese es un monstruo, ese es un monstruo, me dicen que una es de un político, que una es de un político. Pero lo que yo me encuentro raro es que muy pocas veces encontramos un dinero de un narco. ¿Es verdad? Pero sí me encuentro raro, muy raro, que en la capital dominicana, que en el año 1961 era de un solo piso, y que aquí Juan Bernal hizo una torre alta o apartamentos de más de 6 pisos y 2 o 3 constructores, mientras durante siglos, un siglo, durante 100 años, los 3 edificios más altos que habían aquí eran Copelo, Vaquero y 10. Los 3 edificios del Conde. Pero ve y cuenta los pisos a ver cuánto tienen. El edificio Copelo, el edificio no tiene más de 6 pisos. No. El edificio 10 no tiene más de 6 o 7 pisos. Y el Vaquero lo mismo. Y esos eran los grandes edificios de aquí. Hoy sobrevuela la capital. Y yo recuerdo que en los años 70, cuando comenzó a crecer la construcción, los letreros eran, esta obra está siendo financiada por el Banco Popular Dominicano. Sí. Esta Se obra veían los está letreros. siendo financiada por el Banco de Reservas de la República Dominicana. Eso era lo que decían. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes financian esas obras? Yo le pregunto a cualquiera, un edificio de 30 pisos, no vamos a hablar de 30 pisos, de 23 pisos, no vamos a hablar de 23, vamos a hablar de 12, porque el 13 no se usa, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de 12. Todas esas edificaciones de 12 o más pisos, ¿quiénes la están financiando? Capital propio. ¿Procedente de dónde? Del trabajo, de que no necesitan los bancos, de personas que ocuparon cargos en el gobierno y se ganaron unos cuartos, comisiones. Se puede poner también gente que ha entendido de que es mejor meter el dinero ahí que tenerlo guardado. O sea, Es que no tiene pueden, tanto es que no puede tenerlo. Es que no pueden tenerlo guardado toda la vida. Ahí es que viene la palabra lavar, porque una gente piensa que lavar es coger el dinero de los narcotraficantes en las esquinas y meterlo en la economía. No, es el dinero que un funcionario en el Congreso Nacional durante 4 años propicia. Por ejemplo, yo conozco uno que funciona, todavía él funciona, comercializando las exoneraciones. Y se pavonea en todos los restaurantes, tú lo ves y te dan un abrazo. ¿Qué es lo que él hace? Coge las exoneraciones de los diputados y senadores, le da $25,000 y la vende, pero por volumen, 100 legisladores. Porque tú no ves a un diputado en un Ferrari, pero busca qué vehículo le exoneraron. Es verdad. Le exoneraron uno de lujo. Entonces,
de ahí vienen esos capitales. ¿Cuáles? Cuando no había concurso, nosotros tenemos un amigo que le decía, mire, presidente, ese es el hospital que hay que hacer en Sosúa. Y le llevaba el hospital de Sosúa. Todo está bien. Mire, ese es el hospital, ese es el equipo, esa es la necesidad, ahí está la población que lo necesita. Muy bien. Mire, son tantos millones. Va al Banco de Reserva y el Banco de Reserva, mire, el presidente mandó que financien eso hasta que el presupuesto... Pero ¿qué pasó? Que el gobierno no pagó. Entonces ahí viene el comentario que tú tienes. Las deudas nuevas y las deudas viejas. Ok. El gobierno decide hacer una avenida de circunvalación que le da la vuelta a la capital, otra que le da la vuelta a Baní, otra que le da la vuelta a Asua, otra que le da la vuelta a Santiago, y declara de utilidad pública las tierras. Y tiene 1.000 o 2.000 personas, familias, que se le debe dinero. Pero cuando lo vino el decreto, que luego fue modificado y dice, ninguna declaración de utilidad pública es válida hasta que el gobierno no paga. Hicieron esa ley, pero no le hacen caso. Y hay miles de personas que tienen ese tipo de deudas. Y muchos contratistas que hicieron obras, pero esas obras no las pagaron porque cambió el gobierno. Okay. Pero si cambió el gobierno, sí, pero el problema es que ya pagaron la comisión al gobierno anterior y el que viene no va a pagar doble comisión. Eso es. Entonces se queda como deuda. Pasan años, la persona hizo la obra. Esa obra fue millones. Cogió prestado los materiales, a como sea que le pongan el interés. Porque mucha gente piensa que el 12% al año es bajito. El 12% al año, al 10%, en 10 años, perdón, es más del capital original. Calcúlalo. Si tú coges 1.000.000 de pesos, al 12 al año, ¿cuánto es que tú pagas al año? 120.000. 120.000 pesos. Muy bien. Y en 10 años, 1.200.000 pesos. Sí. Entonces, más que el millón que cogiste. Sí. Entonces, cuando tú cogiste ese dinero, suponiendo que fuera al 12, entonces, ¿qué pasó? Que el Departamento de Deuda Pública tiene registrada 2 cifras. El dinero que el gobierno debe en dólares, esa está clarita, sí, y el dinero que debe en pesos. Una persona que las únicas gente que cumplieron eso fueron los guardias. Tú cogiste, hiciste negocio con un intendente y con excepción de Jorge Blanco, todos los gobiernos y los intendentes cumplieron. Porque eso es como un pacto no firmado. Sí. Los guardias cumplían con eso. Pagaban la deuda anterior. Sí. Y seguían trabajando con el mismo suplidor. Sí. Porque son suplidores profesionales. Claro. Pero el resto se quedaba ahí en Hacienda, en deuda pública. Entonces, miles de personas con ese problema. Si sumaban cientos de miles, billones de pesos debe el Estado por declaración de bienes y por deudas dejadas de pagar. Y viene el PLD y descubre que es normal pagar la deuda vieja, es una obligación y que es injusto que haya personas quebradas, pero también es injusto que yo la consiga sin que me den. Entonces organizan el pago de la deuda interna. ¿En qué forma? Muy bien. ¿Cuánto te deben?
mira, me declararon de utilidad pública una propiedad que está en la Churchill, esquina Bolívar. ¿Y cuándo? En los 12 años de Balay. Y desde ahí, sí me la declararon de utilidad pública. ¿Y a cómo te la valoraron? Me la valoraron a 25 pesos el metro. ¿Y a cómo está ahora? A $2,000 el metro. Eso pasó, ¿eh? Eso pasó. Entonces, viene una persona y te dice, ¿cuánto te deben? Me deben 240 millones de pesos. ¿Y cuánto te ha costado? Bueno, a mí me ha costado, ya eso no tiene precio. Yo estoy quebrado, porque he tenido que pagar intereses y ahí está la deuda. Te consigo el pago si me da la mitad. ¿Y cómo va a ser la mitad? El 50%. ¿Y qué tú vas a hacer? No, pero eso no es mío, eso hay que repartirlo en toda la cadena de pago del Estado. Primero tengo que conseguir que me lo reconozcan como deuda del Estado. Eso está ya reconocido, hace mucho que está reconocido, pero ahora hay que conseguir que en Hacienda, que hay 2 departamentos, que es el ministro y el Contralor de la República, lo aprueben. Pero resulta que ahí no está la LANE. Entonces el Contralor dice, yo lo apruebo, pero a mí hay que dar un 10. Entonces comienzan a dar 10 a uno, 10 al ministro, 10 el buscón, que tú lo mencionas ahí, ya van 30. Y 10 que digo el buscón, el que busca, el coordinador de la deuda. Óyeme bien, el que hizo la organización se para en 40, son 4 de 10. Pero hay un 10 que se lo pegan al palacio. Dice, no, eso hay que darlo allá arriba. Sí. Y esa es la historia del 50%. Y ya eso está, que cada año en el presupuesto dedican, tú oyes, dedican un capítulo a pago de deuda vieja. Eso se ha convertido en una forma en que 1 o 2 personas que durante 10 o 15 años se han dedicado al cobro de esas deudas, ya sean de las personas más ricas de aquí. Eso es lo que hace que el origen de los capitales sean diferentes y se dividen. Por ejemplo, esa gente, ese 10% se ha convertido en miles de millones que tiene un equipito que ahora está sometido porque además se entusiasmó y creó deudas falsas en que se ganaban el 100% porque la deuda no era verdadera, no tenían que repartir, ¿verdad? Entonces fueron y cuando la justicia lo llama, la justicia tiene que creerle a ellos. Y eso es una de las fuentes más importantes. El suplidor. Aquí hay capitales que solamente desde siempre se han especializado en venderle al Estado. Es más, yo tengo unos primos que su trabajo era venderle caqui al ejército y le vendían el caqui. Peralta le vendía armas a las Fuerzas Armadas. Eulalio Peralta. Eulalio, pero que no era claro. Le vendía cuando querían armas, él se la vendía. Él representaba firmas. Aquí hay personas especializadas en vender el desayuno escolar. Sí.
aquí hay personas especializadas en vender hasta mosquiteros para las Fuerzas Armadas. No, yo lo que vendo es los mosquiteros. Y los otros se los respetaban. Sí. Era como el día de la cooperativa, que eso. Sí. Sí. Y eso es de él. El origen de lo que ha pasado, lo que pasó es que no es lo mismo venderle 100 uniformes a la policía de Trujillo que 35,000 uniformes a la policía de Guzmán Fermín. No es lo mismo. O 60,000 a la de TEN. Ese es lo que la gente tiene que el tamaño del país no es lo mismo, que el Estado es eso. Por ejemplo, hay personas que todo su capital se lo deben a algún presidente. Aquí hay capitales que son amigos de uno, pero hicieron su capital ahí. Félix, antes de ser político y antes de ser el niño preferido del presidente Fernández, ¿qué tenía? Absolutamente nada. ¿Qué tiene hoy? Él es un empresario próspero, amparado por una senaduría. Y más nada, el cemento se puso duro, ya no hay que joder ahí. Tú coges el caso de los suplidores de las fuerzas, de los generadores. Hoy tú sabes, te voy a poner un ejemplo. Sí. Si a ti te dicen, vamos a hacer una empresa público-privada con la energía, pero vamos a hacerla completa, como se trató de diseñar en el 2000. Olvídate de la ley. Vamos a poner la energía en manos privadas. Toda la generación la va a producir el sector privado. Nos aparece un sector privado que tenga dinero suficiente para comprar plantas o renovables, no renovables, la que sea, por un monto de 4,000 megas que necesita el país en 2 años más o en 3. 4,000 megavatios. Y se prende este país como un arbolito de Navidad con toda su industria. 4,000 megas. Hacen la inversión. ¿Cuánto? Todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. Ahora, ¿cómo me pagan? Usted va a cobrarle a 10 millones de personas el consumo de esa energía. Pero lo va a cobrar usted mismo. Está muy bien. Pero aquí hay gente que no paga la luz. No importa. Usted haga su cálculo para lo siguiente. Le va a cobrar de los 10 millones, son 3 millones de familias, suponiendo que sean 3,5 por casa. 3 millones de familias o de empresas. Son los usuarios del servicio eléctrico. Esos 3 millones, usted va a calcular cuánto consumen. Consumen mensualmente 500 millones de dólares. Muy bien. Ahora, de esas personas, hay un 40% que no pueden pagar. Cárguele ese 40% al 60% que paga. Y se acabó el problema. Y ya. Entonces, eso no tiene que ser analizado por Andy Dawager, ni por mi amigo Víctor. Eso es sencillo. Si el Estado te hizo generador, te hizo millonario. Punto. Si te dio permiso para importar combustible, te hizo millonario. Entonces tú tienes que ayudar a ese tipo para que gane las elecciones. Porque
te va a hacer millonario o te va a seguir haciendo millonario. Ese es el origen de los capitales legales de aquí. De los ilegales no hablemos, porque se necesitaba generar y el Estado no tenía con qué. Lo hicieron. Se equivocaron dándole a Fenosa la facturación, sí, porque tenían que darle las dos cosas al mismo. Ahora, tú tienes ahora gente que eran traductores, lo que hacen. Sí. Pero también, doctor... Que ahora tú tienes que ir a confesarte con el Papa para poder hablar con ellos. Pero también existen, así como usted ve las como las personas se hacen ricos haciendo negocio con el gobierno, también existen esas personas que son como especialistas en detectar esos nichos de inversión posible en los que el gobierno puede hacer una concesión. Por ejemplo, ay mira, el gobierno no hizo lo que tenía que hacer a tiempo con el sector eléctrico, vamos a ofertarle planta. Pero tú sabes qué ocurre. Siempre... Descubrir nicho, dices tú. Pero tú te estás poniendo loco. Eso los únicos que no lo sabemos somos nosotros. Pero lo que no tienen ¿qué es lo que están diciendo del canal de Haití? ¿Tú te crees que es falso lo de que esa agua va para la mina de los Clinton? Eso es falso. Pero no es falso que los Clinton tienen una concesión en Haití. No. Aquí no es que está descubriendo nicho, Aquí no es que está descubriendo nicho. Aquí todo el mundo sabe cuáles son los negocios que dan cuarto aquí ahora mismo. Hay un problema porque la dinámica y la desesperación por más dinero han obligado a esos mismos sectores a crear trabajo. Por ejemplo, el concurso, compras y contrataciones. Esas son cosas que ellos mismos han creado para limitar la cantidad. Aquí se hizo cuando Leonel Fernández creó esa oficina, que recuerdo que era un primo que la dirigía, me estaba diciendo que de 100 o 200 suplidores se metieron en 17,000. ¿Tú entiendes? Porque vieron todo el mundo la oportunidad, pero no se metieron en 3 millones, en 17,000. Que se registraron. Y en ellos... No, pero cuando llegó Danilo, esos 17,000 se convirtieron en 60,000 y hoy son 80 o 90,000. O sea, lo que ocurrió con la apertura de ese ciclo donde se pudo dar participación a los sectores que podían participar en esas áreas de venta al Estado, fue importantísimo, porque antes no había sencillamente la posibilidad. Tú dejabas al incumbente la única posibilidad de asignar una obra. La única posibilidad de asignar una obra. Y te voy a decir una cosa, aquí se realizan miles de compras todos los días. Miles de compras todos los días. Y esos suplidores tradicionales solamente deben de estar tomando un porcentaje por debajo de un 20% de esas obras. Igual que el tema de los sectores. Eso de que darle el 20% a las mujeres, a las pymes, a los sectores especializados, eso ha funcionado. Porque lo que trató el Estado de hacer es de que más personas tuvieran acceso a eso, porque siempre se vio mal el tema de ser contratista del Estado. Y aquí Danilo Medina dijo una cosa que fue verdad. ¿Quién dijo que es malo ser contratista del Estado? Yo quiero 60,000, 70,000 gente que lograran eso. Entonces, eso es importante. Mira, y con lo que dijiste ahorita del pago de deuda pública. El pago de deuda pública es uno de los mecanismos más difíciles de probar la corrupción. Y aquí todo el que tiene cierta edad se acuerda cuando decían, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, el 10%, y los pagos de deuda y de expropiación y de todo eso. Ese no es el problema, porque al final del camino existe una ley, que es la ley que le da a los abogados
el 30%, hasta el 30% que pueden cobrar por una hora. El cuota litis. Mira, cuando una persona tiene una deuda con el Estado y le coge un 30%, le da un 30% a un abogado, hasta impuesto interno tiene considerado hasta el abogado ese 30%. Bien. El problema está en cuando se hace lo que se hizo últimamente, que es cuando se construye una deuda inexistente o cuando se puede probar el porcentaje que se le da al funcionario. Bien. Eso es lo que pasó ahora. Ok. Carlos, ¿Sí? te voy a decir que el final del comentarito del espacio del Caribe de hoy Las deudas era nuevas y la vieja. justamente la deuda nueva se dejan poner viejas y las viejas no se pagan. Eso es una frase pendeja, pero que funciona, que es lo último que estaba diciendo Michelle. Como el tema es tan complicado, nosotros vamos a tener que extenderlo para otro día, porque eso iba a terminar en otra cosa, y era en el patrimonio familiar, que es era el comentario original. Sí. ¿Qué es el patrimonio familiar? Era una exhortación a las personas que tienen bienes y que es algo que hoy día, con el crecimiento de la población, no es que están creciendo los problemas, es que está creciendo la población y al crecer la población, pues los problemas de la población también se multiplican. Y hoy hay cientos de casos en los tribunales discutiendo problemas hereditarios. ¿Por qué? Porque en las herencias hay algo que es lo que funciona, que es lo legal. Es lo legal. Pero existe lo que no se acepta, que es lo justo. Hay otra cosa que es lo moral. Y otra cosa que es lo que quiere cada quien. Ejemplo para terminar, porque como decimos, vamos eso a desarrollarlo porque es un problema que está dando duro hoy aquí. Se trata de que si en una familia hay 3 hermanos y 2 hermanas, de esos 5, todos cooperan en el negocio del padre y de la madre. Bienes que fueron hechos conjuntos. La madre y el padre hizo los bienes. Resulta que le recomendamos al padre que temprano no tenga su hijo preferido, porque siempre hay uno de los 5 que es o el mayor o el varón en un país machista, o el más inteligente, o el que mejor desarrolla los planes. Entonces, hay uno que es el que sabe más. El sobresaliente, claro. El que sabe, no. El más vivo, dice, pero el hermano mío me está administrando el negocio y lo está haciendo bien. Además, el que está administrando tiene que saber que está administrando para todos, que no es para él. Ah, pero yo soy el que he multiplicado este capital. Se lo deje claro desde el principio. Violín de la vieja Belén es de todos igualitos. Y también es del marido de una de las hijas que dio un braguetazo. Y eso es lo que tienen que entender los dueños de casa. Que dejen su vaina arreglada para evitar problemas futuros. Porque eso viene. ¿Y cómo es justo? Que ese que no dio un golpe nunca tenga lo mismo que yo. Tiene que tenerlo. Y lo que yo multipliqué, también la materia prima se la dejaron a usted. Ese problema de es que no es justo, es que es lo legal. Es lo legal. Y no hay forma de salirse de ahí. Quiero terminar con algo que no se terminó ahorita con el asunto de compras y contrataciones cuando fue a la justicia. Eso es tan delicado
esos montos son tan delicados que los casos que fueron a la justicia por razones políticas, que se lo entregaron al Ministerio Público. ¿Tú sabes lo que hizo Berenice y Miriam Germán? Que dijo, miren, aquí vamos a estar nosotros cuestionadas, porque cuando lleguemos a un acuerdo con alguien para devolver, vamos a ser acusados. Y hicieron crear una comisión supervisora de los trabajos de ellas. Ellas se hicieron supervisar. Y hay un grupo de abogados que tienen que conocer los acuerdos que ellas llegan. Eso, por cierto, quiero hoy, día 25 de octubre, felicitar a una persona que tiene como nombre Jenny Berenice Reynoso. Está de cumpleaños, la felicitamos, le deseamos salud y larga vida, igual que a todos los nacidos un día como hoy. El problema hereditario, el problema de divorcios, el problema de activos, de bienes, el problema del origen de las fortunas después de llegar el PLD al poder, serán temas que a menudo tratemos, pero que es imposible tratar en un solo tema. Eso tiene muchos componentes y a veces hay gobiernos que hacen ricos personas y hay personas que hacen ricos a funcionarios. Pausamos.